Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Lógica CPP. El día de hoy continuaremos con el tema de lógica de programación y hablaremos de los tipos de datos y estructuras secuenciales en C++. El capítulo pasado, el capítulo 2, quedamos en los tipos de datos. Hicimos referencia a la estructura del programa, como lo es el análisis GPS. El día de hoy vamos a hablar de las variables que utiliza C++, los tipos de datos que podemos utilizar y que podemos tener a la mano. Y también manejaremos lo que es la sentencia CIN, que es la entrada de datos a través del teclado en C++. Entonces, vamos a ello. Dice: tipo de dato o dominio. Dice: dato es una expresión general que describe los objetos con los que opera una computadora, conjunto de valores sobre el cual pueden realizar un conjunto de operaciones. Es decir, valor es similar a un elemento perteneciente a un conjunto que representa el tipo de dato. El conjunto de valores define el tipo de operaciones que pueden aplicar sobre sus elementos. Dice: valor es equivalente a elemento. Ejemplo. Bueno, todo esto lo que hemos hablado se reduce en estas sencillas palabras. El valor 2 es un elemento que pertenece al conjunto de enteros. Es decir, tipo de dato es equivalente a un conjunto o un dominio. Es decir, el tipo de dato de una variable va a depender del conjunto al que pertenezca o represente. Es decir, si yo voy a utilizar solamente números enteros, sin decimales, esa variable o ese dato pertenece a los enteros. Si voy a utilizar comas, pertenece a los reales. Si voy a utilizar caracteres, pertenece a las cadenas de texto. Entonces, es importante tener en cuenta en C++ y en cualquier otro lenguaje de programación el tipo de dato que representa la variable, y este tiene que tener sentido con su resultado. Es decir, yo no puedo decir que una variable es de tipo de dato entero y después voy a querer almacenar un valor con decimales o un valor real. Entonces tenemos que tener presente la elección del tipo de dato al momento de el análisis del programa. Entonces, las variables son el elemento de la memoria que sirve para almacenar un valor referenciado por un nombre y perteneciente a un tipo de dato. Esto es muy importantísimo. Referenciado por un nombre y perteneciente a un tipo de dato. Es decir, una variable, para que pueda ser variable, tiene que tener un nombre y un tipo de dato. Si no tiene un nombre, no es un tipo de dato. Si no tiene un tipo de dato, no es una variable. Entonces, las variables llevan su nombre y su tipo de dato. Toda variable debe estar asociada a un tipo de dato, como ya lo mencionaba. A diferencia del valor, la variable tiene propiedades espaciotemporales, es decir, ocupa un espacio determinado de memoria que se puede almacenar en un valor distinto en cada instante de tiempo. Dice: las variables contienen el estado de un programa, es decir, se definen, se crean, se inician, que eso se le llama declaración, se cargan con un valor inicial y su valor se modifica en asignación a través de alguna operación, y también llegan a un valor final, que es la salida
el momento final de esa variable. Dice, cuantas menos variables tengamos es mejor. Dependiendo del programa, podemos disminuir el uso de variables. Dice que cada una tiene que tener un significado claro e inmutable. Y a veces deben llevar un valor inicial. Deben llevar un valor inicial. No en todos los casos, pero sí a veces deben o tienen que llevar un valor inicial. Esto es un error de lógica que se le presenta a muchos programadores o a muchos iniciantes en este mundo de la programación, que es que hay variables que necesitan ser inicializadas y solamente se declaran, y al momento de utilizar las variables no va a haber inconsistencia en el programa. Vamos a ver, dicen que estos pueden ser nombres de variables. Recordemos que las variables deben de empezar por letras. Hablemos de la asignación. Dice, expresión sintáctica de la operación de almacenamiento. Modifica el contenido de una variable, escribe el valor en la dirección de memoria asociada a la variable. Es decir, el proceso de asignación puede tener dos maneras en el lenguaje de programación C++. Lo puedo hacer mediante la entrada de texto. Cuando hablo de texto me refiero a números también, por el teclado, que es cuando el usuario asigna valores, o yo puedo asignarlos automáticamente o manualmente dentro del programa. Entonces, vamos a hablar de los tipos de datos abstractos. Lo vamos a ver ya casi que finalizando el curso ya, porque es un poco más complejo. Necesitamos ver otras bases para poder implementarlos dentro de lo que son los tipos de datos abstractos. Para que tengan una idea, los tipos abstractos de datos o tipos de datos abstractos son aquellos tipos de datos que no están previamente reservados en el lenguaje de programación, como lo son los otros tipos de datos diferentes a enteros, reales, caracteres, dobles, y que ya vienen reservados por el lenguaje de programación. Entre ellos podemos tener lo que son los números racionales, que es un tipo de dato abstracto. Los números racionales no vienen dentro del lenguaje de programación. También tenemos lo que son las fracciones, que no están dentro del lenguaje de programación. Entonces se puede implementar el tipo de dato abstracto racional para poder darle uso en C++, pero esto es un poquito más complejo y necesita de más fundamento. Entonces esto lo veremos un poquito más al final. Entonces, hablemos ahorita tipo de datos. Dice, la secuencia de bits en los lenguajes de programación pueden ser interpretadas como caracteres, enteros y reales. En el tipo de dato caracteres, dice que entero en el tipo de dato entero más de 65, y reales cuando es con decimales. Dice, pueden clasificarse como escalar o estructurados. Los estructurados son de los que hablamos, que lo hace un momentico, que fueron los tipos de datos abstractos. Bueno, escalar, simple o simple, tenemos los enteros, los reales, los caracteres lógicos, los apuntadores. Y los estructurados o compuestos tenemos los vectores, cadenas de caracteres, matrices, registros y los otros tipos de datos abstractos que se puedan codificar. Entonces, en C++,
utilizamos los tipos de datos enteros con las variables reservadas int, integer, long, etc. ¿Qué quiere decir? La más usada es int, que se usa en C++ para declarar una variable de tipo entero. Dice que es un subconjunto finito de los números enteros cuyo rango dependerá del lenguaje de programación. Dependiendo del número de bits empleado en cada procesador, los dominios del tipo entero varían. Entonces, el tipo de dato entero int, el número de bits que tiene son 16, es decir, su longitud máxima es de 16, no puede tener más de 16 números o bits. El long bit, cuando necesitamos un número entero más extenso, utilizamos lo que es el long int, que también lo podemos usar en C++. Entonces, tenemos los operadores, que son importantísimos también. Para sumar, para restar, para multiplicar es el asterisco, y para dividir el slash. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se utilizan. Tenemos el resto o el módulo, el incremento y el decremento. Por acá no está el de comparación, pero el de comparación es doble igual, doble igualdad, que es el de comparación. Reales. Los reales pueden ser float, números flotantes con decimales, que los podemos también expresar como double. Si queremos un número real corto, almacena 32 bits. Y los dobles son reales también, pero almacenan 64 bits. Es decir, un número más largo. Trabajando con los tipos de datos reales, también podemos usar los mismos operadores: suma, resta, multiplicación, división, incremento y decremento. Tipo de dato apuntador es el que utilizamos para hacer referencias a variables. Tenemos como asterisco y ampersand. Con este y este utilizamos los apuntadores, una variable como un apuntador. Eso lo haremos más adelante, ahorita no viene mucho al caso, no vamos a trabajar por ahorita con eso. Entonces, declaración de las variables. Dice: en C++ todas las variables que van a ser usadas en un programa deben ser declaradas antes de ser usadas. Los objetivos de la declaración de las variables puede ser para asociar un tipo de dato y un identificador a un nombre, para que el compilador pueda verificar, ¿sí?, en dónde va a intervenir la variable. También le permite al compilador saber el espacio de memoria que va a tener esa variable y así asignar su dirección donde el valor se va a almacenar. Entonces, la manera para declarar una variable es el tipo de dato, espacio, nombre de la variable y punto y coma. Aquí tenemos un ejemplo: int mínimo máximo, using int, inicialización de variable al momento de la declaración, flotantes, una manera de declarar. Miren que las comas, puedo declarar tantas variables como quiera en una sola línea de código. Pi, sueldo base y sueldo neto van a ser de tipo real. Inclusive puedo inicializar algunas, no necesariamente tengo que inicializarlas todas.
El ámbito de las variables puede ser local o global. El ámbito de las variables quisiera que lo tratáramos en el siguiente video, que vamos a hablar de estructuras de decisión o de selección, porque aquí no tendría mucho, hasta este punto no tendría mucho sentido hablar de variables locales o globales, no se entendería muy bien. Podemos dar por encimita, pero lo ampliaremos en el siguiente video. Entonces dice, las variables locales son aquellas que están declaradas dentro de un bloque delimitado por llaves y solo se pueden usar dentro del bloque en el que ha sido declarada. Es decir, las variables locales, solo pueden ser vistas en cierta bloque de código, ¿sí?, que está delimitado por las llaves. Esa variable local existe hasta donde se cierra la llave. Las globales son aquellas variables, como le dice, que está declarada para todo el programa, es decir, funciona en cualquier bloque o función y retienen su valor durante la ejecución del programa. ¿Sí? Esto está claro, tal cual como lo dice ahí. Siempre tienen su mismo valor y serán vistas o podrán ser utilizadas en todo el programa. Aquí hay un ejemplo. También tenemos los que son las constantes. Dice que valor que no cambia durante la ejecución del programa, que es parecido o similar o igual a lo que son las variables globales. Son constantes que van fuera del programa principal, y una manera de hacerlo es mediante el define, seguidamente del identificador y el nombre de la variable. El identificador es el tipo de dato del cual va a ser esa variable. Dice proceso previo a la compilación. Sustituirá el identificador por el valor en cualquier parte del programa donde aparezca el identificador. Es decir, si yo creo una variable global donde yo utilice esa variable, voy a utilizar el valor que de antemano lo puse como constante. Un ejemplo para esto es los valores que ya están previamente determinados, como lo es pi. Sabemos que siempre va a tener el mismo valor y lo definimos como una constante en la ejecución del programa. Solamente llamamos a la variable pi y obtenemos su valor. Esta es una manera de definir constantes. Acá tenemos un ejemplo. Con define no es necesario incluir el tipo de dato, él automáticamente lo relaciona. Imagínate, aquí hay un ejemplo, longitud 32, es decir, 32 va a ser lo que va a contener longitud. Aquí estoy diciendo que x va a ser igual a longitud, es decir, x va a ser igual a 32. Le sumo 2 a longitud y muestro en pantalla. Dice que constantes locales son las que tenemos dentro de la ejecución del programa o un bloque de código donde fue declarada, y la manera para hacerlo es mediante la variable reservada count, tipo de dato. Aquí sí le tenemos que indicar el tipo de dato, el nombre de la variable y asignarle un valor. Fíjate que con define no lo hacíamos, era un poco más práctico.
no utilizar el define. Las estructuras secuenciales son aquellas que se ejecutan en secuencia sin posibilidad que la sentencia siguiente a ejecutar pueda ser otra diferente a la que sigue en la ejecución. Es decir, las estructuras secuenciales, todos los programas, la mayoría de los programas son secuenciales. ¿Por qué? Porque siguen ciertos parámetros, ciertos pasos. Es decir, va línea por línea, se lee de manera secuencial, línea por línea. Esto es lo que hablamos sobre los algoritmos. Tiene un inicio, un fin. React lee, que en C++ es CIN, y para escribir el cout, asignación con el igual. Aquí vemos las variables globales. Esto es importante aquí resaltar. Hay una diferencia entre variables globales y constantes globales. Las constantes globales son variables que van a tener un valor constante, mientras que las variables globales solamente son variables y pueden cambiar su contenido en la ejecución del programa. Lo único que cambia es que las variables globales van a ser vistas en toda la ejecución del programa, no solamente en un bloque de código, sino en todo el programa, mientras que las constantes tienen un solo valor de antemano ya predispuesto, precalculado, mientras que las variables pueden cambiar su valor. Entonces acá nos hablan de las sentencias de entrada, son los CIN, sentencias de salida, que ya lo vimos, asignación mediante el igual, pueden ser, acá hablamos de las variables, aritmética entera en C++, hablamos del incremento, preincremento, ejemplos, aritmética entera. Aquí nos sigue explicando todo esto. Esta diapositiva también la voy a dejar en la descripción del video. Esto es importantísimo que lo lean bien detallado. La precedencia de los operadores, que va de arriba para abajo. Fíjense, en una operación siempre va a leerse de manera prioritaria los paréntesis, seguidamente los incrementos o decrementos, después por división o módulo, y después los de menor nivel de precedencia son los de suma y resta. Es decir, en esta operación, siguiendo esta tabla, primero los paréntesis, es decir, todo esto que está acá se resuelve primero, agarra y suma, y después es que obtiene el módulo de la división. Sí, esto lo explicaremos ahorita en código más a fondo. Precedencia de los operadores. Perfecto. Entonces, todo esto que hemos hablado vamos a llevarlo al código. ¿Cómo funcionaría esto en código? Bueno, hablamos de las variables y los tipos de datos. Los tipos de datos van relacionados con las variables que voy a utilizar en el programa. Si yo voy a utilizar una variable, volvamos al problema que teníamos en el capítulo 2, calcular el área de un número. ¿Qué necesito? El área, sé que es real, y
la manera para declarar una variable real en C++, mediante el float, pongo el nombre área, declaro la siguiente variable que es el largo, que también puede ser real, y el ancho, que también es real. Entonces de esta manera declaro variables reales y termino con punto y coma. Esto es importantísimo. Sin el punto y coma da un error de código. Luego que ya tengo declaradas las variables, ¿qué debo hacer? Debo leer por pantalla. ¿Cómo leo? Mediante el comando cin y el mayor cerrando los puntos y coma, indicando la variable donde voy a guardar los datos. Así leo largo, también puedo leer al mismo tiempo el ancho. De esta manera leo las dos variables, o lo puedo hacer de manera secuencial, una a la vez. Leo largo y leo ancho. ¿Sí? Entonces podemos combinar, decirle al usuario, introduzca el largo del rectángulo, punto y coma, y acá le digo introduzca el ancho del rectángulo, y leo el ancho, realizo el proceso. ¿Cuál es el proceso? Calculo el área, digo que el área es igual al largo por el ancho, y al final lo que hago es mostrar el resultado. ¿Cómo muestro el resultado en pantalla? Mediante esta manera. Le digo al usuario, el área es del rectángulo es, y esta es la manera de mostrar una variable en pantalla. Con el menor separo lo que voy a mostrar en pantalla. Esto se puede tomar como una variable de tipo cadena de texto. Seguidamente el menor pongo otra variable. Yo pudiera seguir poniendo aquí más texto. El resultado del rectángulo es tan centímetros cuadrados. Y él me va a mostrar en pantalla el resultado muestra lo que contenga la variable área, y seguidamente muestra el centímetro 2. Y de esta manera yo leo y muestro en pantalla. Fíjense que las variables tienen que ser declaradas con su tipo de datos. Yo no puedo utilizar el área sin haberla declarado. Entonces aquí vamos a ponerle los comentarios. Almacenar el largo del rectángulo. ¿Esto qué hace? Bueno, calcula el área del triángulo. Y acá un comentario, muestro el área en pantalla. Esta es una manera de usar los comentarios en C++, como lo estamos viendo. Entonces, si yo ejecuto el programa,
esto lo que hace es que da un salto de línea. Fíjense que acá nos está mostrando un error en pantalla. Nos lo está mostrando en la línea siguiente, pero el error está anterior y nos olvidamos de poner el punto y coma en el cálculo del área. Y están viendo que esto no nos lo permite C++. Tenemos que poner punto y coma a cualquier cálculo matemático que hagamos o fórmula que usemos. Debe llevar punto y coma al finalizar el programa. Entonces, fíjense lo que me muestra en pantalla. 1. Introduzca el largo del rectángulo. Y acá está leyendo, está esperando que yo le dé un valor. 5. Introduzca el ancho del rectángulo. Está esperando un valor. Vamos a ponerle 1,5. Y me dice luego, el área del rectángulo es 7,5 centímetros cuadrados. Y si multiplicamos 5 por 1,5, verificamos que es el resultado correcto. Entonces nos damos cuenta que tenemos el resultado que queríamos. Si alguno se está preguntando qué es esto, esto lo que me permite es dar un salto de línea en pantalla. Yo inclusive puedo hacer esto aquí. Y esto lo que me hace es dar un salto de línea entre un texto y el otro. Si vemos, ahora me aparece una línea más abajo. Eso es lo que permite el NDL, por si se estaban preguntando. Entonces, otra cosa que queríamos tratar acá era las variables. Dijimos que creábamos constantes, variables constantes con define, indicando el nombre pi y 3,1416. Eso es una variable constante que será global en todo el programa. Si yo creo una variable constante, lo hago mediante el const, la palabra reservada para las constantes, seguidamente el tipo de dato, vamos a ponerle entero, le pongo un nombre, puede ser, vamos a utilizar el mismo número pi, y le asignamos el 3,1416. De esta manera tengo una variable que es constante como esta, de esta manera, y tengo otra constante de esta manera. Entonces, de ambas es lo mismo, cumplen la misma función de igual manera. Y lo otro es las variables globales que no son constantes, solamente llevan el tipo de dato y el nombre. Por ejemplo, el área lo pudiéramos declarar acá afuera como global, y esto se va a ver en todo el programa y no necesariamente tiene que llevar una inicialización. Si yo quiero lo hago, si no, no lo hago.
Entonces, veamos que si yo muestro en pantalla luego la división entre ambos pi división, voy a obtener el resultado, por ejemplo, pi entre número pi exactamente. Ustedes dirán, uy, ¿cómo hice esto? Bueno, esto es de una manera más directa. Esto también lo puedo hacer. Es como si yo aquí en vez de área hubiera puesto largo por ancho. Aquí también lo puedo hacer de esa manera. Esto es como una manera más secuencial, seguir un ritmo. Pero acá, como estamos mostrando de que esto también funciona de esta manera y queremos mostrar en pantalla la división de las dos constantes, lo podemos hacer también. Entonces, vamos a ver. Acá me dice que el slash compin token ya le puse 14, 16 revisión. Entonces acá nos indica un error, dice que la división claro, obviamente esto no va a funcionar porque son dos constantes. Claro, la división esta no es permitida porque el define no lo permite y el constante tampoco. Pero bueno, esta era una manera para que vieran de que yo aquí pudiera haber puesto largo por ancho y iba a funcionar, ¿sí? Sin necesidad de haberlo calculado aquí. Es una manera de hacerlo. Entonces, también funcionó de la manera en que global el área, poniendo la variable como global, almacena el valor, divide 6 por 5, 30 y pone 30, ¿sí? Siendo el área una variable real global. Y esto, bueno, esa es la manera. Entonces, por ejemplo, si yo al área le quiero multiplicar 2 o 3, también lo puedo hacer, y así sucesivamente. Lo otro que también vimos fue la precedencia de los operadores. Por ejemplo, esto aquí es muy bueno. La precedencia de los operadores es muy importante en el lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque la mayoría, yo diría que el 99% de los errores lógicos parten de la precedencia de los operadores. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta su precedencia. De esto vamos a hablar mejor en el siguiente video, cuando hablemos de estructuras de decisión, y ahí lo explicaré más a fondo, porque ahorita aquí no lo explicaría con una base más conformable. Sin embargo, lo podemos hacer aquí con el área, modificando el área. Por ejemplo, ya esto no va a ser área, sino que va a ser otra cosa. Yo puedo poner aquí unos paréntesis, multiplicar
y luego lo divido entre 2, ¿sí? Más 2. Entonces, fíjense que aquí tengo 3 operaciones, 4 operaciones. Una, la de los paréntesis. 2, el largo por ancho. 3, sumarle 2. Y 4, dividirlo entre 2. Tengo que tener en cuenta que primero se va a realizar lo que está dentro de los paréntesis. Luego que me ubico dentro de los paréntesis, el compilador busca la precedencia mayor. ¿Cuál es la precedencia mayor? Multiplicar largo por ancho. Multiplica largo por ancho y luego le suma 2. Después que no hay más operación dentro de los paréntesis, el resultado de acá lo divido entre 2. Y vamos a ver qué obtendríamos en pantalla. Vamos a hacer algo predecible. Por ejemplo, multiplicar. Vamos a dar un rectángulo, no un cuadrado. 2 y 2. Fíjense, el resultado debería ser: primero multiplico 2 por 2, que está dentro del paréntesis, me voy al paréntesis, 2 por 2, le sumo 2, 2 por 2 son 4 y 2 son 6, salgo del paréntesis y divido entre 2, 3. 3 debería ser el resultado en pantalla y aquí está, 3 es el resultado. Por eso insisto en la precedencia de los operadores. Hay que tener en cuenta la división, la multiplicación, cuál es su orden, cuál es su mayor procedencia, qué toma primero el compilador, qué deja de último. Digamos que yo aquí le sumo 2. ¿Cómo cambiaría el programa? Muchos se confunden con esta ejecución. Dirían aquí 2, 2, 4 y vengo y divido acá lo que de aquí entre 4. Y eso es incorrecto, señores, porque primero está la división, que es un operador de procedencia mayoritario que el de la suma. Él me divide entre 2 y después me suma 2. Si yo quiero hacer ese 2 más 2, tengo que meterlo dentro del paréntesis. Ahí sí suma y después divide. Pero si no están los paréntesis, primero divide y después suma. Y veámoslo que es así. Otra vez 2. El resultado era 3, pero ahora con la suma de 2 debería ser 5. Y aquí lo estamos viendo. 5 en pantalla. ¿Por qué? Porque suma es lo último que toma. ¿Por qué? Porque suma y resta, la precedencia es minoritaria. Recuerden que primero busca paréntesis, después se va a incrementos o decrementos, multiplicaciones o divisiones y sumas y restas. Por eso es que aquí primero toma la división y después la recta. Y recuerden que es de izquierda a derecha, de aquí para allá, porque muchos se confunden y resuelven de derecha a izquierda, y ahí es donde cometen el error de sumar 2 más 2. Nosotros tenemos que tenerlo presente y tenerlo en cuenta. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya servido y les haya gustado. Como siempre, los invito a ver el siguiente video. No olviden darle like al video y suscribirse. Y lo más importante, activar la campanita de las notificaciones para estar al día con los videos del curso que estaremos subiendo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.